San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, al verlos, dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió, glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿pero no son 10 los curados? ¿Y los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No se dice y a los descendientes, cual si se tratase de muchos, sino a tu descendencia, como si no hubiese más que uno, el cual es Cristo. Esto significa que un contrato hecho por Dios en debida forma no lo abroga la ley, que fue hecha 430 años después, ni anula la promesa, porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios, por medio de la promesa, hizo la donación a Abraham. ¿Para qué, pues, la ley? Púsose en vista de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente a quien se había hecho la promesa. Ella ha sido promulgada por ángeles, por medio de un mediador, mas el mediador no es de uno solo, y Dios es solo. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? No. Si la ley pudiese dar la vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley, mas la Escritura todo lo dejó sujeto al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la misa de hoy, este domingo 13º, después de Pentecostés, creo que el año pasado me tocó a mí, aquí en Tucumán, este mismo sermón, este mismo evangelio. Se podrían tocar varios temas con respecto a los que nos propone la Iglesia en la Santa Liturgia. Fijémonos por lo pronto en la oración colecta. La oración colecta es la oración que viene después del introito, después del Gloria, donde se pide lo que se pide precisamente en la Santa Misa. Fíjense la hermosura de la oración y lo que estamos pidiendo. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos conseguir los bienes que nos prometes, haznos amar lo que nos mandas por nuestro Señor Jesucristo. O sea, pedimos el aumento de las 3 virtudes teologales. En los domingos anteriores, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la fe, estuvimos hablando de la caridad, pero todas ellas también tienen que estar acompañadas con la esperanza. Para conseguir, la esperanza es la virtud por la cual esperamos conseguir el cielo con la ayuda de Dios, que va a ser a través precisamente de estas 3 virtudes teologales, pero nos dice, para que merezcamos conseguir los bienes que nos prometes, es decir, el cielo, entonces haznos amar lo que nos mandas. Es decir, también entonces el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y todos los acontecimientos por los cuales se manifiesta la voluntad divina en cada uno de nosotros. Eso por un lado. Después tenemos la epístola a los Gálatas, que es un poco complicada a veces comprenderla, hay que entenderla de acuerdo a lo que lo explican los escrituristas. San Pablo simplemente les advierte a los Gálatas que habían sido influidos en aquel momento por los que se llamaban los judaizantes, que pretendían estos fariseos mal convertidos,
diciendo que los cristianos tenían que adherir a la ley judía. Entonces San Pablo hace la distinción entre lo que fue la promesa a Abraham, luego la ley que promulgó Moisés, y la promesa que había hecho a Abraham se realizó en nuestro Señor Jesucristo, como diciendo que la salvación no nos viene a través de la ley, sino a través de la promesa. Eso simplemente es lo que quiere decir San Pablo. Por lo tanto, no había que adherir a las leyes judaicas, que el propósito que habían tenido era simplemente convencer a la humanidad de la necesidad de la redención, porque lo único que sacaban los judíos del cumplimiento de la ley era más pecados y más pecados, porque siempre fallaban en ella. Pero llegamos después al Evangelio. En el Evangelio tenemos la curación de los 10 leprosos. Es hermosísimo este Evangelio porque se pueden sacar muchas enseñanzas, especialmente la virtud de la gratitud para con Dios. Nuestro Señor iba caminando de Jerusalén a Samaria, o al revés, no me acuerdo cómo dice el Evangelio. El tema es que pasando por una aldea le salen 10 leprosos. Y uno dice, pero 10 leprosos juntos. Recuerden que la lepra era una enfermedad muy común en aquella época y la ley les obligaba a apartarse de las gentes, no solamente por salud, sino incluso por una cuestión religiosa, se los consideraba impuros, y entonces ellos, al no poder acercarse a la gente sana, se juntaban entre ellos para mutuamente ayudarse. No, entonces es raro que se encontraran 10 leprosos juntos, y desde lejos le gritan a nuestro Señor, Señor Maestro, ten piedad de nosotros. Y nuestro Señor, siempre que va a hacer un milagro, va a probar antes la fe de aquellos en quienes va a hacer el milagro. Y sin curarlos les dice, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué significaba esa presencia al sacerdote? Cuando un leproso, por alguna razón, se curaba, cosa muy difícil en aquella época, debía presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote verificara esa curación y lo purificara desde el punto de vista religioso y lo ya considerara puro, limpio. Estos leprosos tuvieron esa fe, creyeron en nuestro Señor, se fueron a presentarse ante los sacerdotes y en el camino quedaron sanos. Uno de ellos, que era samaritano, o sea, no pertenecía al pueblo elegido, era considerado como herejes y pecadores por los mismos judíos. ¿Y por qué se juntaba con ellos? Por la lepra, simplemente. No les quedaba más remedio que juntarse entre ellos. Pero ese samaritano, ese extranjero, que no pertenecía al pueblo elegido, volvió y agradeció a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor alabó la virtud que practicó ese samaritano, ya curado, leproso curado, porque supo agradecer a nuestro Señor, supo agradecer el beneficio recibido. Y nuestro Señor la alabó a esa virtud que muchas veces, desgraciadamente, nosotros no tenemos en cuenta. La virtud de la gratitud, lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, es una virtud que predispone a Dios, cuando nosotros agradecemos los beneficios que recibimos, a darnos más. De hecho, a este leproso le dijo, has sido salvado, has sido salvo, eres considerado salvo por haber sido agradecido con Dios. Todos los beneficios, absolutamente todos los que tenemos nosotros, lo hemos recibido de Dios. Y ahora quería hacer relación también a esto que hemos estado hablando durante la semana en los sermones, simplemente esas lecturas que hemos hecho. También el beneficio de la cruz, de la enfermedad, de las angustias, de lo que Dios nos pueda mandar a través de su predilección, porque recordemos siempre, la cruz es un signo de predilección divina. Normalmente, humanamente hablando, siempre estamos quejándonos de las adversidades que nos pasan, llámese algo que nos salió mal, alguna enfermedad, lo que sea. Siempre lo tomamos como algo adverso, contrario, y por lo tanto, en cierta manera, nos quejamos. La última lectura fue precisamente, no debemos quejarnos de las cruces enviadas por Dios, porque es un regalo inmenso
de parte de Él. Y también debemos aplicar la gratitud para con esas cosas. ¿Por qué? Porque los santos no se cansan de decir que es un signo de predilección de Dios el hecho que nos mande cruces aquí, porque en cierta manera, como lo hemos dicho muchísimas veces, es participar de la misma redención cuando se aplica a los hombres, tanto a mí, porque yo tengo que purificar aquello que dice San Pablo, debemos agregar lo que falta a la pasión de Cristo, y también la purificación vicaria, como les decía yo a algunos fieles en esta semana, purificar por otros, por cuántos otros tenemos que purgar. ¿Y por qué esto? Yo siempre insisto y les digo que el hecho de que estemos aquí reunidos, no en una capilla, un pequeño oratorio inventado, podríamos decir, un comedor de una casa, porque adherimos a la verdadera fe, y es una gracia inmensa de Dios. Otro motivo enorme de agradecimiento. Pero esa posibilidad, ese entender, es una gracia también inmensa de Dios, por la cual también tenemos que agradecer. Fíjense, cuando celebramos el santo sacrificio de la misa, uno de los fines de la misa, además del dar adoración a Dios, pedir, satisfacer, es el de dar gracias. Antes se llamaba el sacrificio eucarístico. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y se le llama a veces al sacramento de la Eucaristía, tanto como sacrificio como comunión, acción de gracias. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer? Las positivas y podríamos decir también la parte negativa de nuestra vida espiritual. Y hago de refilón, simplemente toco este tema, el tema del pecado mortal. Los leprosos, siempre que el Evangelio nos habla de un leproso, de las curaciones de la lepra hecha por nuestro Señor, todos los santos padres, los comentaristas del Evangelio, dicen que la lepra es símbolo del pecado. La lepra era una enfermedad horrible, se formaban unas llagas en el cuerpo que hacían perder la sensibilidad al enfermo, pero olían a podrido, y la carne se iba desgarrando de a pedazos por esa misma podredumbre. Bien, el milagro que hizo hoy nuestro Señor en el Evangelio, que se nos narra en el Evangelio, no es nada. Comparar, por ejemplo, con una sola persona que se confiese un solo pecado mortal, porque el milagro es más grande, porque hay una curación del alma. El pecado se llama mortal porque precisamente mata el alma. Y esto que yo decía recién, que estamos reunidos aquí, estos poquitos que estamos reunidos aquí, tenemos el conocimiento de lo que es el pecado mortal y de las consecuencias del pecado mortal. Total, está el Padre, el domingo voy y me confieso. Estoy exigiendo en cierta manera a Dios que me dé una gracia que no solamente no merezco, sino que no me es debida. ¿Por qué? Porque estoy abusando de la misericordia de Dios. Quiero dejar en claro también qué es un pecado mortal. O sea, cómo se comete un pecado mortal. Un pecado mortal, lo leíamos ayer en la charlita que tuvimos después de la misa. Para cometer un pecado mortal hacen falta las tres condiciones del pecado mortal. La materia grave, o sea, de lo que yo voy a hacer tiene que ser una cosa grave, plena advertencia, pleno consentimiento. Teniendo en cuenta esas tres cosas, es inconcebible que un católico, hoy, estos católicos, incluido, es inconcebible que cometamos un pecado mortal. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias. La gente afuera, uno dice, padre, todo el mundo vive en pecado. Puede ser, no sé, ya les tocará a ellos rendir cuenta a Dios. Yo sí lo que sé es lo que yo sé de mi conciencia, de las consecuencias del pecado mortal. Vamos a hablar de dos simplemente. La muerte del alma, mi alma está muerta, pecado mortal. La pérdida de todos los méritos que conlleva eso, entonces, hasta aquí ganados, todas las misas que escuché, todos los rosarios que recé, todas las mortificaciones que hice, ayunos, abstinencias, oración, lo que es todo, el mérito sobrenatural se pierde, no está más, mi alma está en pecado mortal.
Y después he sacado de mi alma y de mala manera, a la Santísima Trinidad que estaba aposentada allí a través de la gracia. Cuando nos bautizamos, el sacerdote, al echar el agua por los méritos ganados por nuestro Señor Jesucristo, hace de nuestra alma algo mucho más grande que el mismo sagrario. Por eso es que los cristianos tenían tanta veneración por los cuerpos de los mártires, no solamente por la santidad que habían demostrado, sino porque habían sido templo vivo de la Santísima Trinidad. Bien, yo, a sabiendas, porque tengo plena advertencia, esto que voy a hacer es un pecado mortal y lo hago. Es inconcebible. Santa Teresa dice que ella tuvo una gracia muy especial de Dios y pudo ver, les iba a leer, pero como siempre les digo, no me quiero extender demasiado, lo que ella cuenta de lo que es un alma en pecado mortal. Dice, si todos los cristianos vieran, supieran, en las condiciones que me queda un alma en pecado mortal, la lepra es un jardín de flores en comparación a eso. Tinieblas más, unas tinieblas tan densas, habla de ella, de que ni se le ocurriría al cristiano cometer ese pecado. Es muy importante esto porque nos admiramos cuando leemos el Evangelio, los milagros hechos por nuestro Señor. Mayor milagro ocurre en una confesión de alguien que se confiesa un solo pecado mortal. Porque esa persona no está leprosa, está muerta espiritualmente. Y otro motivo de dar gracias a Dios, para que no lo interpreten mal, cuando uno se confiesa verdaderamente arrepentido, con el propósito de enmienda que se necesita para la confesión, todos aquellos méritos que había perdido y los había tirado, como quien dice, al precipicio, son recuperados para esa alma. Dios podría decir, está bien, te perdono, pero borrón y cuenta nueva en todo sentido. No, no es así. Yo recupero los méritos de mis rosarios, de mis misas, de mis mortificaciones, mis ayunos, abstinencias. Cuánta misericordia de parte de Dios. Ya sería una infinita misericordia el solo hecho perdonarnos y borrón y cuenta nueva. Pero no, nos hace recuperar, además de la presencia de Dios en nuestra alma, nos hace recuperar todos los méritos perdidos por el pecado. Por lo tanto, entonces, el abuso de la misericordia de Dios es mucho más grande. Odio al pecado mortal. ¿Por qué? Porque es el arma que usa el demonio para llevarnos al infierno. Y pensémoslo, o sea, con esa frialdad. ¿Cómo es posible que yo fríamente, eso significa estar advertido? Padre, pero yo lo hago por debilidad. Sí, es verdad. No lo hacemos por ofender a Dios, lo hacemos por debilidad. No es malicia decir quiero ofender a Dios. Pero de todos modos, si yo sé que al pegarle una cachetada a una persona, yo no quiero ofender a esa persona, pero se la pego, entonces le estoy dando una bofetada. Entonces, si yo sé intelectualmente que estoy ofendiendo a Dios, y a pesar de todo eso lo hago, no quiero ofender a Dios, pero lo ofendo. Y eso son simplemente las consecuencias de la frialdad con que actuamos con respecto a Dios. Utilicemos las ayudas que nos da la Iglesia. Nada mejor que dar gracias a Dios a través de la Santa Misa, porque uno de los fines de la misa es el eucarístico, o sea, el dar gracias a Dios. Pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque el hecho de dar gracias a Dios por los beneficios que nos ha dado, nos hace valorar esos mismos beneficios. Y después, precisamente, si alguien ha conquistado, tiene un tesoro a su cargo, bueno, pues cuida de ese tesoro con lo que sea, con todas las fuerzas de su alma, siempre con la ayuda de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen lo que nos hace pedir la misa, la fe, la esperanza y la caridad, pero también el grabar en nuestra alma la importancia de la gratitud, porque como les digo, eso predispone a Dios a darnos mayores gracias. Mientras más agradezco, más gracia me da, más agradezco, más gracia me da, como la bola de nieve que se va agrandando, y sin darnos cuenta entonces vamos, con la ayuda de Dios, fabricando nuestra propia santificación.
Que así sea. Ave María Purísima. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu